refracción. Este tema es un tema muy, o sea, de las más frecuentes, las más frecuentes causas de disminución de la visión. Cuando uno ve un paciente que tiene déficit visual, hasta 20, 30 o menos, entonces ya debemos de pensar en que necesita lentes. Eso es lo que tenemos que pensar. El paciente será que necesita lentes. La agudeza visual es la capacidad de discriminar los objetos puestos como diferentes. O sea, la agudeza visual es la capacidad del ojo de discriminar en su máxima magnitud un objeto, una cosa, algo que estamos viendo, ¿no? Ese es su máxima magnitud. Habíamos hablado sobre el desarrollo de la visión, que al nacer vemos muy poco y a los 3 años y medio, 4 años llegamos a ver como un adulto. ¿Sí? Eso es lo que habíamos quedado. Y los medios de refracción del ojo también son los medios transparentes del ojo. Los medios transparentes del ojo son la córnea, cristalino, moracoso, movillo. Y estas estructuras tienen su poder. El humor acoso y movillo casi no tiene nada de poder. ¿Sí? Pero los más importantes son la córnea y el cristalino. El cristalino tiene un poder de 21 a 22, de 20 a 21 dioptrías. Y la córnea de 40 a 42 dioptrías. Ese es su poder de estas estructuras. Ahora, ¿por qué disminuye la visión? Principalmente disminuye por estas causas. Por errores de refracción. Vicios de refracción también se llaman, o también se llaman ametropías. ¿Sí? La principal causa es esa. Luego están los estrabismos, los ojos desviados. El cerebro es muy inteligente. Cuando una persona tiene estrabismo, hace que se desvíe el peor ojo, el ojo más dañado, el ojo más que tiene más medida, ¿sí? Entonces, al desviarse ese ojo, el cerebro lo anula, lo suprime a ese ojo, hace que no vea con ese ojo, solamente está viendo con un solo ojo, porque si estuviera viendo con ambos ojos, el paciente ve un objeto diferente y esto es otro objeto diferente, por tanto, el paciente tuviera mucha confusión de imágenes, se estaría golpeando, estaría teniendo muchos accidentes. Entonces, por eso es que el ojo lo ayuda al peor ojo. Luego están las cataratas, la opacidad del cristalino. Esa es otra causa por la cual el paciente es quemado. Luego vemos opacidades de la córnea. Cuando la córnea también está opaca, fíjense ahí, la córnea está opaca y se están seguros de que va a disminuir la visión. Y entre otros también está el pterigio. El pterigio, ustedes han ido viendo ya en diferentes consultorios, es un crecimiento filovascular de la conjuntiva que avanza sobre la córnea. Alguna vez, normalmente son pequeños, pero alguna vez son grandes y llegan hasta el eje visual. El eje visual es esta parte, el área de la pupila, por donde ingresa todo lo que vemos. Entonces, cuando ese pterigio avanza y afecta ese eje visual, el paciente va a tener disminución de la visión. Entonces, estos errores de refracción van a interferir en el aprendizaje del cerebro, sí o no, sí. Como les dije, ¿no? El ojo aprende a ver si ese paciente necesita lentes y no está usando lentes, entonces va a tener disminución de la visión. Esta mañana vimos una niña, por ejemplo, que tenía ese problema. Tenía una medida de 9 en un ojo y en el otro tenía 5. El ojo derecho y tenía 12 años la niña. Entonces estaba llegando tarde. Porque el ojo aprende a ver por 8 años. Entonces, como ya tiene 12 años, un ojito que no ha aprendido a ver, realmente su visión siempre va a ser mala. Va a tener siempre déficit. Todos los que no usan anteojos, o los que usamos anteojos, los que no usan anteojos son eméticos. Y los usamos
También somos hemétropes, pero con lentes. ¿Qué significa? Que para ver claro, nítido, todas las imágenes chocan sobre la córnea, luego chocan sobre el cristalino que es biconvexo, por tanto los haces de luz van a converger en un punto. Todos los haces de luz convergen en un punto, por tanto cuando convergen, ese punto llega a la retina, ahí es cuando vemos claro. ¿Sí? Entonces el objetivo es que ese punto focal que se está formando debe llegar a la retina. En este momento todos, por ejemplo, están viendo claro, me imagino, ven normal. ¿Qué es ver bien? ¿Qué es ver bien o ver normal? Cuando una persona ve 20-20 a 20-25, eso es la visión normal. Entonces, este paciente está haciendo el punto. Entonces, todos son hemétropes en ese sentido. ¿Sí? Ahora, cuando ese punto focal no llega a la retina, llega delante o detrás o en algún otro lugar, entonces llamamos error de refracción, vicio de separación o ametropía. ¿Cuáles son las ametropías? Son 4. Miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Son 4 tipos de ametropía. Vamos a empezar por la miopía. La miopía es un defecto de refracción donde el punto focal llega delante de la retina, no llega en la retina, ¿sí? Llega delante de la retina. Entonces, ¿por qué llega delante de la retina? Uno, porque el ojo es en sentido anteroposterior es más grande, pero ya no es de este tamaño. Entonces, cuando el punto focal llegaría aquí, ¿no? Tiene que llegar aquí, pero el ojo ahora es aquí. El punto focal está llegando delante de la retina. ¿Sí? Entonces, eso es lo más frecuente, la miopía axial, cuando el ojito es mayor. Generalmente el ojo no es que crece hacia adelante, sino que crece hacia atrás. Miopía de curvatura es cuando la córnea, esa curvatura normal de la córnea, es mayor, o sea que es más curvo. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Y miopía de índice es cuando este cristalino está opaco, pero se opacifica la parte central del cristalino. ¿Sí? Entonces, a eso es la catarata, como había dicho que la pasada que sí le llamamos catarata, cuando la catarata es nuclear, genera miopía. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, este es un ojo mayor, más grande de lo normal, por eso es que el punto focal está delante de él. Esa es la más frecuente axial. De curvatura, fíjense, esta es la curvatura normal y la curvatura es mayor en esta patología, en el queratocono. El queratocono es una patología de la córnea en la cual hay un adelgazamiento de la córnea y como está delgada la córnea y el humor acuoso genera más presión y hace que se deforme la córnea y por tanto se va a bombar, y eso es lo que pasa. Por esa razón que genera miopía. Y también la miopía de índice es cuando el cristalino, el núcleo del cristalino en la parte central está opaco. ¿Sí? Entonces esas son las causas de miopía. ¿Qué síntomas tiene? Principalmente el paciente con miopía de mal de lejos y de bien de cerca. De mal de lejos y de bien de cerca. Esa es la principal. Pero cuanto más alta es la medida, de mal de lejos y de cerca. Doctores, si quieren seguir, hablar afuera, por favor. Doctor, una pregunta. El queratocono. Ahora, si esto no les gusta la clase, el chiste, parece que es broma lo que estoy hablando, igual vayan afuera. Probablemente hay otros estudiantes que sí desean escuchar y aprender. Los que no quieran, tienen la puerta, no les voy a decir. ¿Quieren desean salir de tal cosa? Listo, vamos a anotarle una lista negra, ¿no? El que desea nada más ingresa y escucha todo, ¿no? Y
queratocono, doctor, ¿cómo lo vamos a diagnosticar en caso de que, como se dice, como el moraco está presionando? Entonces, cuando hay queratocono, cuando uno va a sospechar queratocono, cuando la medida del lente va cambiando con mucha frecuencia. Digamos, este año te has hecho medir los lentes, tienes una medida de una dioptría. De repente a los 6 meses dices no veo bien y vas nuevamente al oftalmólogo y tu medida ha subido a 1,50 o a 2. Luego pasa poco tiempo y otra vez ha aumentado. Y tu medida ya es 3 o 4. Es un cambio así rápido. ¿Sí? Y cuando uno genera queratocono, cuando se frota sus ojos, cuando hacen esto, ¿qué le puede hacer? Pues, vamos a ver. Cuando ya estás, vamos a hablar de patología de córnea, pero cuando ya estás realmente afectado, dañado la córnea, ahí vamos a ver. Así microscópicamente, digamos, los cambios sutiles no vamos a ver, a menos que hagamos tomografía corneal. Entonces, siempre en los pacientes que tienen astigmatismo atópico se debe hacer una tomografía corneal para ver los cambios que está sucediendo en la córnea. Pero el examen físico no se ve el tamaño. Pues cuando ya tienes queratocono y tu queratocono es evidente, sí se puede ver. Pero digamos, ¿cómo yo sé que tengo queratocono? ¿Cómo yo me doy cuenta que voy a tener queratocono? Es difícil de determinar, sin el examen físico. Pero cuando uno ya lo tiene, sí se puede ver. Esto vamos a ver en patología de córnea. Ahora, por ejemplo, este paciente que tiene catarata nuclear. Les dije que el paciente que tiene catarata es un paciente que tiene mala visión, se va perdiendo la visión de lejos. Pero pongamos un ejemplo. Normalmente todas las personas a partir de los 40 años tienen problemas de visión de cerca. Todos. Ustedes van a ver o probar con sus papás. De todos los que sus papás tienen más de 40 años. La mayoría. Quizás algunos que no. Claro, ¿no? Pero a ver. Que han nacido cuando su papá tenía 18 años. Ya tienen más. Ustedes tienen 22, 23 años. Ahí está. La mayoría. ¿No? Que el papá ya tenga a sus 20 años. Entonces, ustedes tienen 22, 23, los papás ya tienen 43, 40. ¿No? Entonces, antes sí tenían sus 18, 16 años, pero eso era antes, ahora ya no es así. Y ustedes seguramente van a tener sus hijos cuando tengan 30 y tantos, casi 40, y algunos no van a tener hijos. No, entonces lo mucho. Cada vez va a haber menos natalidad. Entonces, todas las personas a partir de los 40 años tienen dificultad para ver de cerca. Todo. ¿Qué es lo que hacen? Alejan. No ven bien a esta distancia, 30 centímetros, alejan. Y eso se llama presbicia. Digamos que ustedes, en este momento, ven bien de lejos, de cerca. Van a llegar a tener 40 años, ¿qué va a pasar? Van a tener presbicia. Van a seguir envejeciendo, porque esa es la ley de la vida, ¿no? Van a seguir envejeciendo, van a llegar 60, 70 años. ¿Qué va a pasar? Van a empezar a ver borroso. Pero mira, de los 40 a los 60 años nuestra medida de lentes va aumentando, porque es por edad. Va a aumentar la medida de lentes. Luego vamos a ver cómo vamos a calcular. Entonces ustedes siempre han necesitado usar lentes de cerca. ¿Sí? Llega a los 60, 70 años y de repente dice, de cerca con mi lente ya no veo bien, si me saco veo mejor. Entonces está cambiando, pero ¿por qué? Si siempre he tenido problemas de ver mal de cerca y ahora estoy viendo mejor, pero de lejos estoy viendo menos. Entonces eso significa que está generando catarata nuclear.
cuando tienen catarata nuclear, se genera miopía. Y la miopía más de lejos, pero de bien de cerca. Ustedes que no usan lentes, siempre han usado lentes de cerca, de repente empiezan a ver bien de cerca, más de lejos, entonces están teniendo catarata. Hay dos tipos de miopía: miopía simple y patológica. Entonces, ¿cómo voy a distinguir una de otras? Voy a distinguir mediante la medida de lente. Aquel paciente que tiene 0, ese es un paciente neutro, no tiene medida. Pero aquel que tiene menos 0,25 esferas, la miopía se consigue con esferas negativas, con lentes de esferas negativas. Hay dos tipos de lentes, o es esfera o cilindro. La esfera puede ser negativa, positiva, el cilindro también puede ser negativo o positivo. Pues son 4 tipos de lentes. Con estos 4 tipos de lentes puedo corregir todas las ametropías que hay. La miopía se consigue con lentes esféricas negativas. ¿Sí? Entonces, aquel paciente que tiene menos 0,25 hasta menos 5,75 se considera miopía simple. ¿Sí? De menos 0,25 hasta menos 5,75 se considera miopía simple. Aquel paciente que tiene menos 6 o más, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, tengo una paciente que está con menos 22. He visto un paciente con menos 30 y tantos. ¿Sí? Entonces, esas son miopías patológicas. Ahora, eso es mediante, lo dividimos esto por la medida de lentes. ¿Sí? ¿Qué características tienen estos dos? Aquellos pacientes con miopía simple, fíjense, ven mal de lejos, me pongo un lentecito de veo bien. Pero cuando yo veo la retina se ve normal. La papila, la excavación, fíjense el color de la retina, cómo es. Eso es una retina normal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es un paciente que tiene miopía patológica? Fíjense la retina. Hay estas zonas blancas que ustedes ven, zonas de atrofia del epitelio pigmentar. ¿Qué es lo que pasa? Les había dicho que la retina es parte del sistema nervioso central. Entonces, como la causa de la miopía es un crecimiento anteroposterior del ojo, lo que crece es la esclerótica y la uvea, la coroides, como son vasos sanguíneos, continúan más creciendo, ¿no? Pero la retina, como no es sistema nervioso central y no crece, entonces se jala, se estira, y al estirarse genera estas zonas de atrofia. Entonces, estos pacientes tienen esa zona de atrofia alrededor de la papila o de la retina en la parte posterior. Incluso puede haber esa atrofia, puede llegar a la mácula. Entonces, cuando llega a la mácula, el paciente va a poder leer. No, porque nosotros vemos con la mácula. Mi mejor visión lo hacemos con la mácula, ¿no? Entonces, ese paciente no va a poder, porque incluso son pacientes que puede, como se está estirando la retina, puede generar desgarros y provocar desprendimiento de retina. También. Ahora, estos pacientes con miopía simple patológica, normalmente los pacientes con miopía simple llega un momento, una edad en la cual se estabiliza y no aumenta más. Más o menos entre 25 y 27 años se estabiliza y no aumenta más su miopía. Les comento mi caso, yo he empezado a usar mis lentes a los 17 años. Tengo yo miopía simple. Entonces, mi medida ha aumentado hasta 2,50, menos 2,50 esferas de medida de lente. Yo he aumentado hasta mis 26 años. Después ha sido la misma medida hasta ahora, no ha cambiado más. Con la miopía simple es así, no cambia, no aumenta, se retiene. Pero la miopía patológica no.
sabemos cuándo se va a detener. ¿Sí? Entonces a veces el paciente, la mamá, el papá dice, doctor, está usando lentecitos y mi hijo, ¿y por qué ha aumentado ahora? Se está usando todo el tiempo. El lente solamente es un accesorio para ver mejor, nada más, no está actuando sobre tu ojo, en el crecimiento, nada. ¿Sí? Entonces no significa que usando lentes se va a detener o va a disminuir la medida. También vienen papás indicando, doctor, pero si mi hija usa todo el tiempo, pero ya tendría que haber disminuido. No es así. Sí disminuye solo en la hipermetropía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa en la retina. Y vemos esto, y esto se llama mancha de Fuchs. Vamos a llevar también esto en retinopatía cuando vemos patología de retina. ¿Sí? Mancha de Fuchs. F-U-C-H-S. Fuchs. El tratamiento, lentes esféricas negativas. ¿Este qué es? ¿Qué miopía es esta? ¿Y estas? Entonces, ahora en el examen va a decir, paciente, tal cosa, y nos va a haber un valor de medida de lentes. Y de acuerdo a ese valor, se van a decir, este paciente tiene miopía, hipermetropía, astigmatismo y tal cosa. Ahora, así se está complicando, ¿verdad? Entonces, esto es miopía simple y patológica. La hipermetropía es lo contrario, ¿sí? La hipermetropía, el punto focal está detrás de la retina, ya no delante, detrás de la retina. Por tanto, el ojo es un ojito más pequeño, en sentido antero-posterior es menor el tamaño del ojo. ¿Sí? También hay hipermetropía de curvatura, en la cual la córnea ya no es curvo, sino es más plano. Hipermetropía de índice ya no está opaco el núcleo del cristalino, sino la corteza, la periferia del cristalino. Cuando la periferia del cristalino se opacifica, genera hipermetropía. Y también hay hipermetropía por ausencia del cristalino. Alguna vez estamos operando una cirugía de catarata y se complica, porque ustedes saben que la cápsula del cristalino mide 12 micras, 8 micras, y medio milímetro hacen 500 micras. Imagínense, es una tela bien finita y esa telita se puede romper la cirugía y hay que esperar que se estabilice, que se enfríe, que desinflame su ojo, después se vuelve a colocar la lente ocular. Pero mientras tanto está sin lente y el cristalino tiene un poder de 20, 21 días y te está haciendo falta esa medida. Por tanto, está generando hipermetropía. Está con afaquia. Afaquia significa sin cristalino. Faquia significa con cristalino. Pseudofaquia significa es un cristalino falso. ¿Ven? O sea, hemos reemplazado ese cristalino por una lente ocular. ¿Sí? Pseudofaquia. Y luxación. A veces por trauma, el cristalino se mueve, se cae hacia el pico, como río. Entonces no hay cristalino. Entonces ahí también genera hipermetropía. Entonces, esta hipermetropía, generalmente los pacientes ven mal de cerca y ven bien de lejos. Pero igual que la miopía, si el paciente tiene alta medida, ve mal de lejos de cerca. Solo cuando tiene poca hipermetropía, ve bien de lejos y de cerca no le ve, está haciendo así, como si tuviese presbicia. Es un paciente que tiene menos de 40 años, ve bien de lejos, pero de cerca aleja. Como si tuviese presbicia, pero tiene menos de 40 años. El examen también puede ser. Ahora aquí tiene que ver el paciente, en la historia clínica, en el examen, tiene que ver la edad del paciente. ¿No? Ahí tienen catarata cortical, la periferia. Aquí vamos a ver la córnea, está plana, hipermetropía, normal, queratocono o queratoglomo, está todo, es un adelgazamiento de la córnea, por lo tanto se abomba la córnea. O cuando hay ausencia del cristalino, ya sea porque
digamos que es como sufre un trauma y se puesta aquí adentro. O al momento de la cirugía no lo hemos puesto porque se ha roto la cápsula, por tanto lo hemos dejado así hasta que el frío lo toque. Se trata con lentes esféricas positivas. Aquí por ejemplo, la hay dos tipos, asintomático y sintomático. Todos los asintomáticos son todos ustedes que no usan anteojos. Todos tienen cierto grado de hipermetropía mínima que el cristalino está compensando. Y cuando ya tenga más de 40 años, si tienen hipermetropía alta, ya no van a poder, pues ahí van a manifestar. Entonces, las sintomáticas son los que ya el cristalino no puede compensar esa hipermetropía y por tanto necesita usar anteojos. Entonces, esta medida puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo que sea. Pero es una esfera, más 1, 2 esferas. De esa manera se corrige con lentes. Astigmatismo. En el astigmatismo el problema está. ¿Por qué se genera astigmatismo? Porque el daño está en la córnea. Ya no es esto de la longitud anterior, no. Esto es por la córnea. La córnea, ustedes saben que no es un círculo, no es un redondo, ¿no? Entonces, en sentido horizontal es un poquito más que en sentido vertical, ¿sí? Entonces, esa curvatura, esa diferencia que hay entre las dos curvaturas, horizontal y vertical, todas las personas hacen que tengamos un astigmatismo fisiológico. Un astigmatismo fisiológico. Ese astigmatismo fisiológico es hasta 0,50 de astigmatismo. 0,50. Puede ser menos 0,50 cilindros es fisiológico, menos 0,25 es fisiológico. ¿Sí? Porque el sentido horizontal es mayor que el vertical. Pero para generar astigmatismo, cuando hay personas que frotan, porque también hay pacientes que son alérgicos y empiezan a frotar, o en épocas de primavera, porque verano, bastante polen, entonces van frotando, así como tienen un poco de alergia, van frotando los ojos y eso genera la modificación de la curvatura de la córnea. Van modificando y por tanto esa curvatura en sentido horizontal, cuando llegan los haces de luz en sentido horizontal hacen un punto focal y los haces de luces que llegan en sentido vertical hacen otro punto focal. O sea que en el astigmatismo siempre va a haber dos puntos focales. ¿Sí? Siempre. En la miopía y hipermetropía hay solo un punto focal, o está delante o está atrás, nada más. En el astigmatismo, debido a la córnea a la curvatura de la córnea que está afectada, va a haber dos puntos focales. Un punto focal en sentido vertical y horizontal, otro punto focal. Entonces, depende dónde llega este punto en la retina, vamos a ver los tipos de astigmatismo. El paciente con astigmatismo ve así, distorsionado. No ve claro. Si ustedes se van a dar cuenta al momento de valorar la visión, son pacientes que van leyendo, confunden letras, pero siguen leyendo, siguen confundiendo, pero siguen leyendo. Fíjense, en la miopía no ven, dicen, no ven. Ven a la primera y segunda fila, después no ven más. Es lo mismo, pero el astigmatismo no. Siguen confundiendo una por otra, pero siguen leyendo. ¿Sí? Entonces hay 5 tipos de astigmatismo: miópico simple, hipermetrópico simple, miópico compuesto, hipermetrópico compuesto y mixto. 5 tipos de astigmatismo. ¿Sí? Los astigmatismos se corrigen con lentes cilíndricos. Si en su receta dice cilindro, ya le está diciendo que ese paciente tiene astigmatismo. ¿Sí? Si dice cilindro, ya le está diciendo que el paciente tiene astigmatismo. Ahora, ¿cuál de los 5?
vamos a describir cada uno. Entonces, cuando un paciente tiene un punto focal en la retina y la otra delante de la retina, a esto llamamos astigmatismo miópico simple. Necesito usar una lente para hacer que este punto focal llegue a la retina y así el paciente pueda ver bien. Entonces uso un cilindro negativo. Como está delante de la retina, son negativos, miópicos. Uso un cilindro negativo. Todos los cilindros tienen un eje. A 10 grados, 5 grados, 0 grados, 20 grados, 90 grados, todo. Este grado no es importante. Nosotros en oftalmología, sí, de acuerdo a los grados, podemos decir a favor de la regla, en contra de la regla, o sea, podemos subdividirlos todavía al astigmatismo, pero para ustedes no. Con tal que sepan los tipos de astigmatismo que hay, eso es lo que me interesa. ¿Sí? Entonces, estos grados siempre va a tener astigmatismo, pero el valor puede ser cualquiera. ¿Ya? Ustedes. Entonces, ese paciente necesito una lente, como es astigmatismo, necesito un cilindro negativo para elevar este punto focal aquí. Entonces, pongo ejemplo como este, menos 1,25 cilindros a 10 grados. Con ese lente estoy haciendo que este punto focal vaya aquí. Puede ser también menos 4, menos 4,25. Cuanto más lejos está, por ejemplo, este está así, este no está tan, este está más lejos. El punto focal está más lejos. Entonces, seguramente su lente puede ser que sea menos 6 cilindros a 90 grados. ¿No? Entonces, cuando no es tanto, pues utilizar menos medidas, ¿no? Pero siempre se corrige con cilindros negativos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será un hipermetrópico simple? ¿Cómo será un hipermetrópico simple? Astigmatismo hipermetrópico simple. ¿Cómo será? El punto focal está fuera más allá de la retina. O sea que uno está en la retina y el otro está detrás de la retina. Eso es hipermetrópico simple. Uno está en la retina y el otro está detrás de la retina. Por tanto, ¿con qué voy a corregir? Con un cilindro positivo. El ejemplo, más 2,25 cilindros a 100 grados. Puede ser también más 0,25 cilindros a 100 grados. Igual, ¿no? Hipermetrópico, astigmatismo, hipermetrópico, sí. Ahora, astigmatismo miópico compuesto. Los dos puntos focales están delante de la retina. Los dos puntos focales están delante de la retina. Por tanto, necesito dos lentes. Les he dicho que hay solamente dos tipos de lentes: esfera y cilindro. Entonces necesito una esfera negativa y un cilindro negativo. Para elevar este punto focal aquí, usaré una esfera negativa, y para elevar el otro punto focal usaré un cilindro negativo. ¿Sí? Esto es astigmatismo miópico compuesto. Astigmatismo hipermetrópico compuesto, ¿cómo será? Astigmatismo hipermetrópico compuesto, ¿cómo será? Los dos detrás de la retina. Los dos detrás de la retina. Por tanto, voy a usar dos lentes positivas. Una esfera positiva y un cilindro positivo. Porque tengo que llevar un punto focal aquí y el otro punto focal aquí. Pues cuando ustedes vean esta receta, van a decir: este paciente tiene un astigmatismo hipermetrópico compuesto, los dos puntos focales están detrás de la retina. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y astigmatismo mixto? Que uno está adelante y otro detrás. Uno delante y otro detrás. Por tanto, ¿cómo será la medida de lente? Negativo y positivo. Un negativo y un positivo, o viceversa, ¿no? En la esfera positiva y un cilindro negativo, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, así de fácil es.
una esfera negativa de menos 0,75 esferas con más 1,25 cilindros. Basta solamente ver que los dos son diferentes, ya digo, mixtos. ¿Sí? Esos son los tipos de astigmatismo que hay. Astigmatismo miópico simple, un único focal de la retina y otro delante, uso un cilindro negativo. Menos 5 cilindros a 10 grados, por ejemplo. Una hipermetropía, un astigmatismo hipertrópico simple, utilizo un punto focal de la retina, otro detrás, utilizo un cilindro positivo, más 2 cilindros a 0 grados. ¿No? Miópico compuesto, astigmatismo miópico compuesto, significa los dos puntos focales adelante. Utilizo una esfera negativa y un cilindro negativo. Hipermetrópico compuesto, los dos están detrás, utilizo una esfera positiva y un cilindro positivo. Y el mixto, ambos. Una esfera negativa y un cilindro positivo, o viceversa. ¿Ya? Con una pregunta, o sea, eso de esfera o cilindro, o sea, es la forma de... Solo lentes. El tipo de lente, el cilindro, cuando llega los haces de luz sobre tu lente, modifica los haces de luces para que se dirijan a un lugar. Eso de cilindro me refiero a mi pregunta, ¿en qué se refiere a la forma de la lente? Como un cilindro y un esférico. O sea, se dice esfera y los... El lente sí, el lente es diferente. Vamos a llevar en práctica, por ejemplo, uno se va a dar cuenta, vamos a llevar en práctica. Uno puede ver el lente y dice, yo sé qué es. Tú ves el lente y dices, tú tienes tal cosa. Solo mirando a través del lente. Eso va a llevar en práctica. Los que van a notar conmigo, vamos a hacer eso. Pero con los demás no sé. Pero a veces deberían saber. Solamente viendo tu lente ves, tú tienes astigmatismo, tienes miopía, tienes hipermetropía. Presbicia. La presbicia, como les había dicho, empieza a los 40, 45 años, depende, ¿no? Todos vamos a tener presbicia, solamente en toda mi formación, toda mi carrera profesional, he visto un solo paciente de 70 años que veía 20 de lejos y veía 100% de cerca. Un solo paciente. Todos los demás siempre tenían problemas. Ahora, ese uno paciente que ha pasado, siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero hay. ¿Sí? Entonces, el 98% de españoles tienen más padecen, ¿no? No es el 100%, pero sí la mayoría. El principal síntoma, no ven bien de cerca, alejan las cosas. ¿Sí? Alejan los objetos para ver. Los quieren ver de cerca, están tratando de ver de cerca, ven borroso. No ven con detalle, ¿no? Porque las usan lentes. Ahora, estos lentes, ¿a qué se debe esta presbicia? Al endurecimiento del cristalino. Pierdes la acomodación. Les había dicho que cuando uno es un niño, su cristalino está flexible porque tiene pocas fibras. Y al tener pocas fibras, el niño pasa y excede un poquito su ojo, ese cristalino cambia de forma y puede venir. Pero va creciendo, va formándose más fibras, por tanto ese cristalino se va endureciendo poco a poco. Y llega a los 40 años, ya se ha endurecido, no puede ver, sigue teniendo más años ese paciente, se va a opacificar, va a tener ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con una pérdida de la acomodación. Entonces, ¿con qué lente se corrige? Con lentes esféricos positivos. Entonces, aquí tiene que ver mucho la edad. Si yo les pongo un paciente que ve bien de lejos y ve mal de cerca y tiene 36 años, ¿qué es? Hipermetropía. Hipermetropía. Pero el paciente tiene 45 años, ve bien de lejos, ve mal de cerca, ¿qué es? Presbicia. Presbicia. Ya no es hipermetropía, es presbicia. ¿Sí? Entonces,
Ustedes también pueden recetar lentes, siempre y cuando la persona vea normal de lentes. Esto es por edad. A los 40 años, esto no, porque esto es pregunta de examen. Yo les voy a poner en el examen, les voy a decir, el paciente tiene tantos años de edad, ¿qué lente, qué medida de lente de cerca le corresponde? Y eso es matemáticas. Entonces, matemáticas desde primero básico han avanzado. ¿No ven? Eso sabe. Un médico solamente tiene que saber 5 cosas: suma, resta, multiplicación, división y cero de tres. Nada más. No necesita senos, cosenos, tangentes y todas las cosas. Son las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación, división. O sea, el baldor no es Eso tiene que saber. Eso tiene que saber. En pediatría está llevando eso, ¿no? Todo está llevando eso. Entonces, a los 40 años se empieza con más 0,50 esferas. Y cada 2 años se aumenta más 0,25 esferas. Cada 2 años se aumenta más 0,25 esferas. Hasta los 60 años. Después de los 60 años es la misma medida. Entonces, a los 40 años será más 0,50 esferas. A los 42 años será más 0,75 esferas. A los 44 años será más 1 esfera. A los 46 años será más 1,25 esferas. A los 48 años más 1,50. A los 50 más 1,75. A los 52 más 2. A los 54 más 2,25, a los 56 más 2,50, a los 58 más 2,75 y a los 60 años más 3. Después de los 60 años siempre va a ser más 3, más 3, más 3, más 3. Por más que tenga 70, 80, 90 años, más 3. Porque ese cristalino solo puede compensar esas 3 veces. Nada más. O sea, después de los 60 años, cada 2 años más 3, ¿no? No. 3. Se mantiene nomás eso. Después de los 60 se mantiene, ¿no? 3 3. esferas. Ajá. Eso. Entonces hay pacientes que dicen, doctor, no, me dan de las ramas, no vienen al consultorio, tengo problemas para ver, no veo bien de cerca, muy bien. ¿Cuántos años tiene? Tengo 46 años. Muy bien, tú le pones el lente de más 1,25 que corresponde para los 46 años. No veo, dice. Tú sigues aumentando hasta que veo. Ahora ya veo, ya sabes que la tengo. Ya sabes, te das cuenta que la tiene. Está ganando. Entonces es por edad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre presbicia? No. Está claro, ¿verdad? Va a haber pregunta de examen por si acaso. Esto es así, dime. Miopía no tiene nada que ver con la cornea, solamente tiene que ver con el globo ocular nada más. Sí, les he dicho que hay hipermetropía de curvatura, miopía de curvatura. ¿La curvatura de qué depende? De la córnea. La cornea es Más abombado, más curvado. Todos estos órdenes de fracción, si no se corrige a tiempo, generan ambliopía. ¿Qué es ambliopía? El vago no estudia, no hace nada, no come, no estudia ni trabaja, es un niño. Niño se llama, ¿no? Y estudia ni trabaja. ¿Sí o no? Entonces, estos pacientes que tienen defectos de fracción y no se les corrige, generan ambliopía. Es una disminución de la visión sin una causa orgánica demostrable. ¿Qué significa? Es un ojo anatómicamente normal, pero no ve. Y no es porque ese ojo no ha aprendido a ver.
No ha aprendido a ver un carro, no ha aprendido a ver. Entonces, pongo ejemplo. Es un niño que ha nacido y ha nacido, al momento de nacer le hemos parchado un ojo. Le parchamos un ojo y lo desparchamos a los 8 años. ¿Ya? Desparchamos el ojito para ver cómo está eso. Vamos a ver ese ojo, con el ojo derecho le vamos a decir que lea las letras. Vamos a valorar la visión, va a ver 20-20. Con el ojo izquierdo le vamos a decir que lea, no va a ver nada. Pero anatómicamente al examen externo van a ver el ojo del mismo color, el mismo tamaño, todo, pero no ve. Este ojo no ha aprendido a ver. A eso llamamos ambliopía. Por tanto, cuando no se corrige, genera ambliopía. ¿Sí? También estas medidas de lentes, cuando son muy altas, está haciendo esfuerzo para ver, se desvía su ojo. Entonces también puede generar estrabismo. Entonces son pacientes que están sus ojos desviados. Le pongo el lente que corresponde, sus ojos otra vez observan. Otra vez en el control. ¿Sí? Entonces también puede generar estrabismo. Lo último, los lentes, o sea, todo esto, la metropía se puede corregir. Lo primero con lentes, lo más fácil. Pueden usar lente de contacto también, pero el lente de contacto se debe usar para algo puntual. No reemplaza al lente, no reemplaza al anteojo, no. Solo es para algo puntual. No se voy a pasar clases. Con tu lente de contacto, llegas a tu casa, te sacas tu lente de contacto y usas tu lente. El lente de contacto es un lente, es un cuerpo extraño que está delante de la córnea y la córnea necesita el aire, necesita el oxígeno, ¿sí? Entonces disminuye la cantidad de lágrimas, por tanto tiene problemas. Hace poco, no sé quién usted vio o la muchacha que viene con los ojos con dolor, ¿qué ha pasado? Es una muchacha de una minera, entonces una muchacha que tiene lente de contacto, es usuaria de lente de contacto blanco, pero dice, no he encontrado el botecito de su lente de contacto, porque tiene que tener un bote estéril, tienes que colocar, porque el lente de contacto necesita de agua. Si tú lo dejas así sin líquido, se seca y al día siguiente se cristaliza, se vuelve como polvo, se puede volver, polvo se vuelve. ¿Sí? Entonces, lo ha puesto en un recipiente, no se ve diferente, pero no estaba estéril. Y al día siguiente se ha puesto nuevamente ese lente de contacto en los ojos y ha provocado queratitis, inflamación. Entonces, esa infección no sabemos, será bacteria, será hongo, será parásito. Entonces, cuando tienen ese problema, infectan la córnea y a veces llega hasta quedar ciego, se infecta todo y hay que sacarlo. Entonces, cuando uno usa lente de contacto, lo más importante es la higiene. La higiene. No hay que tengo que salir rápido y tengo que poner mi lente, no me voy a... No. Lo más importante es la higiene. Tienen que lavarse la mano antes de colocarse el lente. Tienen que lavarse la mano antes de retirarse el lente. Tienen que cambiar el líquido del bote con frecuencia para que no se contamine. Porque ese líquido es un desinfectante. Entonces tienen que hacer eso. Y solo para casos puntuales. No, porque dice, o sea, puedes usar hasta 8 horas. Pero los jovencitos dicen, si me ha dicho que puedo usar 8 horas, los 8 horas quieren usar. Y no es así, nuestros ojos tenemos que cuidar, porque si no, ustedes han visto que cuando uno ve con un solo ojo, las dificultades que ha tenido, saquen todos sus ojitos, los que han hecho sus horas, por favor, que lo entregan. Los que han hecho. Y que esa es la clase que hagan. Todos los que han hecho pase por la verdad, háganlo pasar. Y
Entonces, ese problema tiene. ¿Ya? Lente de contacto, Pablo, con Pablo. Entonces, llega un momento en que puede ser, me quiero operar, ya se puede operar. Y como ustedes ven aquí, el láser, ¿qué es lo que hace? Hace una herida sobre la córnea, ¿sí? Y después el láser va a tallar la córnea de acuerdo a la medida que tiene el paciente. Cuanto más medida, más delgado lo va a volver. Entonces, vamos a hacer antes unas pruebas para ver si ese paciente puede o no puede operarse. ¿Sí? Entonces se hace esto, luego se tapa y esa herida tiene que sanar. Normalmente sana bien, no hay ningún problema, pero también puede haber infecciones, porque es una herida que estás generando en la córnea y esa herida puede infectarse. Hay mucha piel, polvo en nuestro medio, pero puede infectarse. Pacientes pueden tener ojo seco, pueden tener pérdida de sensibilidad, estar con mucha fotofobia, la reunión también he visto pacientes. Y llegar a ver peor de lo que están también puede pasar. Entonces, ¿pero cuándo se opera? Se opera cuando el paciente por lo menos ha tenido 2 años sin haber cambiado de medida de vida. 2 años. Eso es lo que recomendamos. O sea, tiene que estabilizarse, es como mi caso, les dije, ¿no? Ha llegado a una edad en la cual ya no ha cambiado más y ya sé que no va a cambiar más. La misma medida. Entonces tienen que esperar eso, a que por lo menos 2 años no cambie la medida de vida. Porque si está cambiando, ¿qué va a pasar? Se van a operar, van a ver bien, nítido, tranquilo, pero como están cambiando, después de un cierto tiempo, un poquito de medida, después otro tiempo, otro poquito y otro lento. Entonces ya no hay que volver a tocar esto, ya no se vuelve a tocar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tuviesen? ¿Puede provocar queratoconía? Sí. Si es que no sé, a veces tú en el momento de la cirugía puedes decir, este paciente es apto para poder operarse. ¿Sí? Se lo opera tal, pero el paciente que tiene picor, se frota, como ya tiene una córnea delgada, lo adelgaza más. Bien. ¿Alguna otra pregunta más que se